Bienvenidos sean todos y todas a este estudio del libro de Daniel. Nos da muchísimo gusto recibirles. Estamos en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo, aquí en Tlalnepantla, Estado de México. Y vamos a dar un aplauso de gloria a Dios por todas las personas que se están uniendo en este momento en las redes sociales. Nos da mucho gusto que estés aquí para aprender acerca de profecía del libro de Daniel. Vamos a hacer una oración y vamos a exaltar el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres maravilloso, poderoso, grande, fuerte. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo como nuestro Maestro de las Escrituras y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cristo, tú eres la luz del mundo. Cristo, camino, vida y verdad. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mi único y fiel Salvador. Cristo, el santo y verdadero. Cristo, el principio y el final. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mi único y fiel Salvador. Yo he escuchado tu voz diciéndome: ven y sígueme. Pierde tu vida por mí, toma tu cruz y aprende de mí. Yo te digo a ti, Jesús, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, quiero ser un sacrificio vivo para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad. Heme aquí. Cristo, el santo y el verdadero. Cristo, el principio y el final. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mi único y fiel Salvador. Yo he escuchado tu voz diciéndome: ven y sígueme. Pierde tu vida por mí, toma tu cruz y aprende de mí. Yo te digo a ti, Jesús, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, quiero ser un sacrificio vivo para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad. Heme aquí, heme aquí, Señor, envíame.
envíame a mí, yo iré. Quiero ser un sacrificio vivo para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad. Heme aquí. Heme aquí, Señor, henos aquí. Envíanos a nosotros, Padre. Te amamos. Vamos a preparar nuestras Biblias en Daniel capítulo 7 para recibir el estudio de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Sí. Muy bien, ¿están listos para el estudio? Bueno, abran su Biblia ahí en Daniel capítulo 7, por favor. Estamos estudiando versículo por versículo este capítulo 7 y el día de hoy vamos a estudiar la última sección del capítulo, del versículo 23 al versículo 28, por favor. Del 23 al 28 en un tema que se titula La caída del anticristo. Si ustedes recuerdan, en los primeros 22 versículos, el profeta Daniel tiene una visión de 4 bestias, un león, un oso, un leopardo y una tremenda, espantosa cuarta bestia que corresponde al Imperio Romano y también al Imperio Romano de los últimos tiempos, que va a resurgir durante el imperio del anticristo. Y ahí en el versículo 9 Daniel hace una pausa y ve a un anciano de días, que es el Padre, es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es una visión del cielo que está teniendo Daniel. Pero Daniel se queda muy inquieto con la visión de la cuarta bestia, no la comprende bien y entonces pide asistencia para poder interpretar mejor esta cuarta bestia. Y entonces aparece un ángel ahí en los versículos 20 y este ángel comienza a explicarle con mayor detalle la visión de la cuarta bestia. Vamos a leer nuestro pasaje, que es justamente la explicación del ángel, versículo 23 en adelante. Dice así Daniel 7:23. Dijo así este ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Versículo 26. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Me encanta la nota del versículo 28, es como una postdata, donde dice Daniel: vi todo esto, fue una visión tremenda, terrible, que me ha dejado perplejo, estoy turbado, mi rostro está demudado, pero he decidido guardar estas cosas en mi corazón. Era una persona muy prudente, Daniel. Vamos al versículo 23, vamos a ir estudiando cada versículo con detenimiento. El verso 23 dice el ángel que está explicando la visión, que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta bestia representa un cuarto reino. ¿Cuáles fueron los 3 reinos anteriores a manera de repaso? El primero fue
Babilonia, gobernado por Nabucodonosor principalmente. El segundo fue el imperio de los medos y de los persas. Su rey más importante, Ciro el persa. ¿Cuál fue el tercer imperio? El imperio griego. El rey más importante durante todo el imperio griego, Alejandro el Magno. Así que esta cuarta bestia, dice el verso 23, será un cuarto reino en la tierra. Subrayen la expresión reino en la tierra. Esa expresión en el idioma original arameo significa que el cuarto imperio o el cuarto reino del anticristo será de carácter global. Gobernará sobre todo el planeta, no como los imperios anteriores que gobernaron solamente sobre ciertas regiones geográficas, sino que la extensión del imperio romano, los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Con los 10 dedos, esos pies representan la extensión del imperio romano o la última forma de imperio romano en el mundo, es decir, el imperio del anticristo. El anticristo va a tener influencia global. Cuando los teólogos leían este pasaje hace 50 años, hace 100, hace 200 años, no existían las condiciones en el mundo para un imperio global, para un gobierno global. Los teólogos decían, ¿será verdad? Tenemos que buscar otra interpretación distinta. No puede ser esto literal, porque es imposible que exista un gobierno global en el mundo. Pero ahora, en los últimos 30, 40 años, nos damos cuenta que los imperios globales sí pueden existir, desde luego. Entonces, esto está ya muy cerca de ocurrir. Por esa razón, en el versículo 23 dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y será diferente de todos los otros reinos. ¿En qué sentido será diferente? En que este imperio será global, gobernará sobre todo el mundo, y además se nos dan algunas otras características al final del versículo 23. Dice, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Voy a explicar estas tres palabras en arameo. La palabra devorar, akal, con K y acento en la segunda A, akal, significa comer con desesperación, devorar. La segunda palabra, trillar, es la palabra aramea dus, D-U-S, con acento en la U, dus, significa pisotear o atropellar, pisotear o atropellar. Y la tercera palabra, despedazar, de kak, con Q, D-E-Q-A-Q, de kak, significa romper en pedazos o quebrantar. Así que vamos a llegar a una conclusión en base a estas tres palabras en arameo, devorar, trillar y despedazar. Esto quiere decir que el imperio del anticristo va a comer desesperadamente, no en el sentido físico, sino en un sentido espiritual, ¿sí? Va a ser un imperio que rompa en pedazos y quebrante, y va a ser un imperio que pisotee y que atropelle sin ninguna misericordia. Esto significa que el futuro reino del anticristo, que está a punto ya de manifestarse, impondrá un régimen económico, político y social terriblemente perverso. Será el dictador más malvado de la historia de la humanidad. Nadie se podrá oponer a él ni derribarlo durante los 7 años de tribulación que le serán dados. Los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de los niños serán atropellados por su régimen. Los ahorros de las familias serán tragados literalmente por su régimen. Las personas que entren a la tribulación, que tengan ciertos ahorros en el banco, no, hermano, pues yo tengo oro, tengo bienes raíces y además tengo dinero en el banco que me genera intereses. Pues prepárate, porque cuando surja el anticristo te van a llamar del banco. ¿Sabe qué? Cambiaron las leyes y ahora todo su dinero que tenía en dólares ha quedado reducido a $1. ¿Pero cómo? Son mis ahorros de 40 años. Se acabó. El anticristo va a pisotear
y va a quebrantar todos los ahorros de las familias. Van a ser tragados. Nadie podrá comprar ni vender nada sin la marca en la mano derecha o en la frente del anticristo. Sin su autorización no vas a poder ir al supermercado, no vas a poder ponerle gasolina a tu carro, no vas a poder ir a comprar tortillas, porque cuando llegues a la tortillería todo va a estar controlado por el régimen del anticristo y van a haber lectores electrónicos. Entonces en el lector tú vas a tener que pasar la mano o la frente, el lector va a leer un chip, un código de barras en el chip en la mano derecha o en la frente, y entonces ya te venden tortillas, pero le acabas de vender tu alma al anticristo. Toda la economía va a estar bajo el régimen del anticristo. Los niños tendrán que ajustarse por la fuerza a los planes educativos que el anticristo les imponga en las escuelas. Los niños ya no van a estudiar lo que la Secretaría de Educación Pública les ordene, sino lo que el anticristo ordene, y van a tener que ajustarse a esos planes de estudio. La música, el teatro y las artes tendrán que dar gloria al nombre del anticristo por la fuerza. Todas las obras de teatro, todas las telenovelas y toda la música del mundo será satánica. El mercado de oro, la plata, los bienes raíces y los bancos quedarán completamente estropeados y controlados por el anticristo. Y por si fuera poco, los medios de comunicación servirán para hacerle propaganda y publicidad y convencer al mundo entero de su aparente sinceridad y de sus buenas intenciones. En otras palabras, la influencia del gobierno del anticristo, esta cuarta bestia, se va a sentir en todas las áreas de tu vida. Desde que llames al banco, hasta que vayas al súper, hasta que lleves el niño a la escuela, hasta que prendas la televisión y el programa de la televisión le están dando gloria al anticristo, vas al cine, al teatro, a ver una película, Netflix. Todas las redes sociales van a quedar bajo el control y la influencia de Satanás de una forma total. ¿No es verdad que para allá vamos, hermanos? Definitivamente así es. Eso es lo que significa la expresión devorará, trillará y despedazará. ¿Ya le entendieron? Versículo 23. Vámonos al versículo 24, por favor. Vamos al verso 24. Dice aquí el ángel que le está explicando la visión a Daniel. Y los 10 cuernos, recuerdan que esta bestia tiene 10 cuernos, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El ángel le da a Daniel el significado de los 10 cuernos que tiene esta horrible bestia. ¿Qué significan estos 10 cuernos? Representan a 10 reyes o 10 naciones. Y esto corresponde perfectamente con los 10 reyes que aparecen en Apocalipsis 13:1, apunta la referencia, y Apocalipsis 17:12. En Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 aparece una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 cuernos son los 10 reyes de Daniel 7:24 y son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Es la misma profecía descrita de diferentes formas, ¿de acuerdo? Pero aquí en el versículo 24, pon atención, dice que tras ellos, tras estas 10 naciones o 10 reyes, se levantará otro, es decir, cuando se pongan de acuerdo estas 10 naciones, se levantará otro cuerno. Este cuerno corresponde al cuerno pequeño que estudiamos en el versículo 8. Vean Daniel 7, versículo 8. Ahí está esta misma profecía de otra forma distinta. Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, este cuerno del versículo 8 es el mismo que el cuerno del versículo 24. ¿Ya le entendiste? Nada más que en el versículo 8 se nos dice que es un cuerno pequeño, y en el versículo 24 se nos dice simplemente que es otro cuerno que surge. Este cuerno pequeño representa al anticristo, hermanos. Representa al anticristo. Apúntenlo. Ahorita vamos a estudiar un poco más acerca de este cuerno pequeño. Y cuando el anticristo surja,
va a gobernar sobre la confederación de 10 naciones del antiguo imperio romano. Ya mencionamos algunas naciones posibles la clase pasada que van a surgir en Europa o Medio Oriente. Algunas van a ser fuertes, otras débiles, así como los pies de la estatua de Daniel eran de hierro y de barro cocido, en parte fuerte y en parte débil. Entonces no nos sorprenda que haya una alianza entre Francia, Italia, posiblemente Inglaterra se vuelva a reunir a esta alianza, otros países, ¿verdad?, de Europa, con Turquía y otras naciones de Medio Oriente se van a unir. Cuando se unan en esta confederación va a surgir el anticristo, el cuerno pequeño. Y como ya lo leímos en estos pasajes, 3 de las 10 naciones van a ser derribadas, van a ser destruidas, ¿verdad? O hechas a un lado, puestas a un lado por el anticristo. ¿Por qué razón? Posiblemente 3 naciones se den cuenta de su gran maldad y de que es un traidor. Entonces digan, no, ¿sabes qué? Nosotros ya nos habíamos unido en esta confederación de 10 naciones, pero nosotros nos salimos. Alemania, Francia, España o los países que sean, nosotros mejor damos 2 pasitos atrás, nos retiramos de la alianza. Y cuando quieran retirarse, el cuerno pequeño las va a hacer a un lado. Ah, sí, ustedes no me apoyan, vámonos para afuera. Entonces, surge el cuerno pequeño y 3 cuernos son reducidos, son eliminados de esta confederación. ¿De acuerdo? Vean ahora Daniel 8, versículo 9 al 12. Daniel 8 del 9 al 12 también habla del cuerno pequeño que es el anticristo. Amén. Daniel 8 del 9 al 12, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienes? Subráyalo. Y de uno de ellos, o sea, de los 10 cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cómo sabemos que el cuerno pequeño es una persona y no un país? Porque aquí se nos está hablando en primera persona de alguien que prospera, alguien que avanza, alguien que hace lo que se le da la gana, alguien que está dirigiendo a un grupo de naciones. Y ese alguien no puede ser un sistema político, ese alguien es una persona. ¿Y quién es esa persona? El anticristo. Noten que durante el gobierno del anticristo se va a extender hacia el sur, es decir, hacia los países africanos, va a tener alianza con ellos, al menos apoyo de ellos. También dice que se va a extender hacia el oriente, eso quiere decir que va a tener la simpatía de los países de oriente, del presidente Xi de China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, la India, Mongolia, etcétera, etcétera. Entonces va a hacer alianza con África, va a hacer alianza o al menos simpatía con Medio Oriente y con los países de Oriente, y también va a avanzar por la tierra gloriosa, versículo 9. Eso quiere decir que el anticristo va a establecer su cuartel general en Jerusalén, al menos de forma temporal. En otros pasajes de la Biblia aprendemos que el anticristo va a tener 2 cuarteles generales, uno en Jerusalén y otro en Babilonia. La ciudad antigua de Babilonia va a ser reconstruida también. ¿Y qué va a pasar ahí en Jerusalén? Noten por favor el versículo 11, Daniel 8:11, lo acabo de leer. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto nos revela que en la ciudad de Jerusalén se va a reconstruir el templo, como ya lo hemos estudiado, y se van a volver a tener sacrificios como en los tiempos del Antiguo Testamento. Ya existe un proyecto para reedificar el templo, los judíos ya están listos para que en un par de meses se reedifique el templo. Ya tienen las vacas rojizas, ya tienen los instrumentos del Antiguo Testamento, los cucharones, los altares, todo de oro, ya tienen la menorá, ya tienen los vestidos de los sacerdotes, incluso ya tienen sacerdotes preparados. Entonces todo se está cuadrando ya, hermanos,
para los últimos tiempos. Cuando se edifique el templo, el anticristo los va a dejar que ofrezcan sus sacrificios, que disfruten su religión durante 3 años y medio. A la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, él va a entrar al templo, va a profanar el templo, va quizás a sacrificar algún animal inmundo, y ahí en televisión, en todo el mundo, él va a exigir adoración para él. Adórenme, yo soy el Mesías. Impresionante. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 nos habla acerca de este personaje malvado, perverso, manipulador y diabólico. Segunda Tesalonicenses 2 versículo 3 y 4. Vamos a leerlo juntos. Amén. ¿Sí, amén, hermanos? Muy bien. ¿Qué dice Segunda Tesalonicenses 2 verso 3? Toca respetuosamente a la persona de tu lado y dile: nadie os engañe en ninguna manera. Que no te engañen, que no te engañen. Porque no vendrá, se refiere al anticristo, no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la traición de algunos que decían ser cristianos y que traicionaron a Cristo y se regresaron al mundo. Ellos son los apóstatas, personas que no nacieron de nuevo. Versículo 4, el cual se opone y se levanta ¿contra qué? Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿en dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se va a sentar en el templo de Jerusalén, va a ofrecer este sacrificio inmundo, va a obligar a que lo adoren, va a tomar el lugar de Dios como Dios y se hará pasar por Dios. El anticristo querrá usurpar el lugar de Cristo. Por eso se llama anticristo. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra anti? Apúntala. La palabra anti tiene 2 significados. El primer significado es en contra de, alguien que está en contra de otro. El segundo significado es alguien que está en el lugar de otro, que está ocupando o usurpando el lugar de otro. Así que el anticristo va a tener una doble función. La primera va a estar en contra de Cristo, desde luego. Por supuesto, lo odia, siempre ha querido su lugar. Pero su segunda función, a través de la cual va a engañar al mundo entero, es que el anticristo se va a hacer pasar por Cristo, como leímos ahí en el versículo 4, haciéndose pasar por Dios. Entonces va a convencer a todas las personas del mundo, de todas las religiones, que Él es el Mesías. Va a venir con los católicos romanos, que son varios millones de personas en todo el mundo, y les va a decir: yo soy el Mesías. Ya llegó el Mesías. Va a venir con la nación de Israel. Ustedes están esperando a su Mesías, ¿verdad? Sí, claro, la nación de Israel está esperando al Mesías hasta hoy. No sé si tú sabías. Ellos no creen en Jesús. Están esperando a su Mesías. Cuando el anticristo surja: yo soy su Mesías. Oh, ¿eres el mismo Mesías que el de los católicos? Sí, soy el mismo. Congráciense con los católicos, soy el mismo. Va a venir con los protestantes que se quedaron, los cristianos entre comillas que se quedaron en la tribulación, que nunca nacieron de nuevo. Tú eres bautista, presbiteriano, cristiano evangélico, los de vida nueva que se quedaron. Yo soy el Mesías. ¿Y qué crees? Los va a engañar, porque no se fueron en el arrebatamiento, no eran parte de la iglesia. Oye, pero tú eres el mismo Mesías que el de los judíos y el de los católicos. Sí, únanse todas las religiones. Y los musulmanes, lo mismo. Yo soy el Mahdi, yo soy su Mesías. Pero eres el mismo que el de los judíos. ¿Cómo si hemos tenido siempre por siglos problemas con los judíos? Soy el mismo. Todas las religiones conducen a mi adoración. Yo soy Dios. ¿Ya le entendiste? Por eso va a unir a todas las religiones y va a controlar el sistema económico de todo el planeta. Bueno, regresamos a Daniel 7, vamos ahora al versículo 25. Hemos estudiado el versículo 23 y el 24 brevemente, ahora vámonos al versículo 25. Daniel 7, 25, ¿qué dice? Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Dios de la Biblia.
y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, es decir, los santos del Altísimo, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vámonos despacio en el versículo 25. Lo primero que se nos dice acerca de este perverso es que hablará palabras contra el Altísimo. La predicación del anticristo, hermanos, será impresionante, persuasiva, seductora, deliciosa y sobrenatural. Y le va a fascinar a la gente escucharlo. Van a haber predicaciones del anticristo desde la madrugada, en la mañana, en las redes sociales, en las noticias. ¿Qué está haciendo nuestro gran líder? Fue a visitar a los niños del orfanatorio en Jerusalén y había un niño enfermo, lo tomó en sus brazos y lo sanó milagrosamente. ¡Oh! Y la gente va a ver sus milagros. Nunca antes ha existido, con excepción del Señor Jesús, un predicador tan increíblemente extraordinario, persuasivo, seductor, delicioso y malvado como existirá en la persona del anticristo. Va a persuadir a millones. Como les explicaba en la clase pasada cuando Adolfo Hitler daba sus discursos, ¿se acuerdan? No sé si tuvieron oportunidad de revisarlo en YouTube, se los dejé de tarea. Adolfo Hitler se paraba delante de miles de jóvenes alemanes y se quedaba callado, nomás así. Y los volteaba a ver así con su bigote hitleriano. Todos persuadidos. Y cuando empezaba a hablar ya los tenía hipnotizados. Absolutamente hipnotizados. Algo muy parecido va a ser con la persona del anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo. No crean que va a blasfemar directamente del Altísimo, sino que su blasfemia va a ser un evangelio torcido, un evangelio diferente, un falso Cristo. ¿Sí? No piensen acerca del anticristo que va a tener una cara horrible así, con unos colmillotes terribles y una cara malvada. No, va a ser un tipo simpatiquísimo. No, hombre, se va a vestir de blanco. Va a ser un falso Cristo. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien, verso 25. Lo segundo que se nos dice en el verso 25 del anticristo es que a los santos del Altísimo quebrantará. Subraya la palabra quebrantar o quebrantará. Esta palabra quebrantar, velá en arameo con acento en la A y B grande, velá. Esta palabra me impactó mucho en la investigación que estaba haciendo del tema. Les voy a decir por qué. Miren, la palabra quebrantar, velá, significa, escucha bien, significa usar a otro para abusar de él y dejarlo rendido, agotado y destruido. Eso significa la palabra quebrantar. Otra vez, es usar a otro, traer a alguien para usarlo, abusar de esa persona en todos los sentidos posibles. Abusar de esa persona hasta dejarlo destruido, rendido y agotado. Wow, qué profecía tan impresionante. Versículo 25, a los santos del Altísimo quebrantará. Esto quiere decir que el anticristo, con todo su sistema político, religioso, social y todo su ejército en todo el mundo, van a haber emisarios del ejército del anticristo, se van a dedicar principalmente a quebrantar, es decir, a abusar, golpear, destruir, hasta dejar agotados, golpeados, heridos y muertos. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a perseguir? Ahí está el versículo 25, que dice: a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Todas las personas que se conviertan en el tiempo de la tribulación. Por favor, no me vayas a responder que los santos del Altísimo somos la iglesia, porque para estas alturas la iglesia ya está en el cielo. Claro que pertenecemos a los santos, somos santos del Altísimo, pero no vamos a estar en la tierra nosotros. Este grupo de santos del Altísimo, ya lo expliqué hace 2 clases, se refiere a las personas que se van a convertir en la tribulación a Cristo, tanto judíos como gentiles. La mayor parte de la nación de Israel se va a convertir a Cristo y millones de gentiles también se van a convertir.
Si tú te quedas en el tiempo de la tribulación, espero que no te quedes, dile a la persona a tu lado, espero que no te quedes, pero si te llegas a quedar y tu cristianismo era un cristianismo nada más de religión, de ficción, a ver qué sacabas de Cristo y qué sacabas de Dios y del pueblo de Dios y a ver qué te daban, si tú te llegas a quedar vas a tener una última oportunidad de convertirte. Los 144,000 te van a predicar, los 2 testigos te van a predicar, un ángel te va a predicar recorriendo toda la atmósfera. Y si tú te llegas a convertir, te van a perseguir, te van a quebrantar. El anticristo va a abusar, te va a golpear, te va a querer destrozar hasta matarte. Por esa razón, Juan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, ve a las almas de aquellos que fueron asesinados o serán asesinados por el anticristo. Vamos a leerlo, Apocalipsis 6 del 9 al 11. Aquí Juan está teniendo una visión de las almas de los muertos. ¿De cuáles muertos? De los asesinados por el anticristo. Miren lo que dice el quinto sello, Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poquito de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Este es el drama del libro del Apocalipsis. Juan ve estas almas, ya están en el cielo. ¿Qué les pasó? Nos asesinaron, nos golpearon, nos robaron todo lo que teníamos en la tierra, nos violaron, nos maltrataron, nos asesinaron. Y por eso estas almas en el cielo están diciendo: Señor, venganza, justicia, justicia. Pero no piden una venganza en su carne, piden una venganza santa de Dios, piden justicia santa de Dios. ¿Y qué les dice el Señor? Esperen un poquito, hijo, esperen un poquito. Ya viene el tiempo de justicia, ya viene el tiempo de venganza. Creo que a muy pocos cristianos les gusta el concepto de la justicia y la venganza de Dios. Casi no se habla de eso, pero es un concepto glorioso que debería hacernos aplaudirle al Señor constantemente por su gracia y su justicia, porque los malvados no se van a salir con la suya y Dios les va a pagar al final lo que cada uno merece. Amén. Regresen al versículo 25, todavía hay mucha enseñanza. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, será un gran orador, impresionante predicador, a los santos del Altísimo quebrantará. Y después se nos dice en tercer lugar en el verso 25 que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto es muy importante. El anticristo, dentro de su sistema totalitario de gobierno, dentro de su sistema dictatorial, porque va a ser un dictador impresionante, nadie se le va a oponer. En su mandato él va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Vamos a explicar esto. La palabra tiempos, semán, con Z y acento en la A, semán, puede referirse a un tiempo definido, a una estación del año o al calendario. En este caso se refiere al calendario que se usa en la humanidad o los calendarios que se usan. La palabra ley, ahí en el verso 25, es la palabra aramea dat, D-A-T. Dat se refiere a un decreto o ley, y en algunas ocasiones en la Biblia se refiere a la ley de Dios o las leyes de Dios en la Biblia. Entonces, a la luz de estas dos palabritas, semán, tiempos, y dat, leyes o ley de Dios, podemos concluir que el anticristo alterará el calendario como lo conocemos actualmente. Él va a imponer un calendario muy diferente.
¿Cuál es el calendario actual? El más popular en todo el mundo, porque hay varios, el calendario chino, el calendario japonés, el calendario judío, pero en Occidente y en muchos otros países ya la influencia del calendario, ¿qué? Gregoriano es el romano, es el que impera, ¿no es verdad? ¿En qué año estamos actualmente, hermanos? 2022, ¿sí? Estamos a 7 de septiembre del 2022, ¿correcto? 2022, ¿después de qué, hermanos? Después de Cristo, ¿verdad? Entonces el calendario romano o gregoriano es un parteaguas que dividió la historia de la humanidad en antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC. Cuando tú leas en los libros de historia o en libros de historia del cristianismo la expresión o AC significa antes de Cristo, o algunos le ponen AD, A minúscula, D mayúscula, año Domini o año desde nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que antes de Cristo o después de Cristo, DC. Ok, entonces como el anticristo se va a oponer al Señor Jesucristo, va a cambiar el calendario. Se acabó eso del 2022 después de Cristo. Él va a ordenar un nuevo calendario. No sabemos exactamente cómo será el nuevo calendario del anticristo. Lo que sí sabemos es que se acabó la cuenta del 2022, 2030, 2035, cuando Él surja después de Cristo. Ese calendario ya no va a funcionar en los bancos, ni en el sistema político, ni económico, ni religioso. Y desde luego el anticristo va a anular todas las fechas de las fiestas judías. Los judíos celebran la fiesta de las semanas, la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, las Shavuas, la fiesta del Yom Kippur. Tienen muchas festividades en honor al Dios de Israel. El anticristo va a anular todas las fiestas judías, sobre todo la fecha de la Pascua. Es la que más va a odiar, porque en esa fecha fue cuando murió el Señor Jesucristo. Él va a inaugurar un nuevo calendario. Yo me imagino que en su gobierno va a decir: ahora estamos en el año 1 después de mí. O desde su nacimiento posiblemente, ¿verdad? Yo creo que el anticristo ya nació y posiblemente sea un niñito ahorita de 8, 10, 12 años, quizá un adolescente. Cuando llegue al poder va a decir: ¿en qué año nació el anticristo? Pues en el 2018. Entonces del 2018 estamos en el año 14, en el año 20 después de mi nacimiento. Así lo va a cambiar. Y desde luego va a inaugurar un montón de fechas en el calendario a lo largo del año exclusivas para su adoración. Va a cambiar los tiempos. ¿Ya le entendieron? Semán. Pero también va a cambiar la ley, dice ahí en el versículo 25. Esto quiere decir que el anticristo va a cambiar todas las constituciones políticas, todos los códigos civiles, todos los códigos de comportamiento humano, todas las leyes judiciales, todas las constituciones políticas de todos los países del mundo serán anulados en un abrir y cerrar de ojos, en su totalidad. Y desde luego la ley principal, que es la ley de Dios, la va a cambiar. Esto lo va a ignorar completamente y va a introducir todo un nuevo sistema de leyes políticas, económicas y religiosas en todo el mundo. Él va a promulgar una nueva constitución y todos los que se queden en ese tiempo van a tener que obedecer su constitución. Y el primer artículo va a decir: yo soy Dios, adórenme. Imagínense, ¿no? Bueno, vamos al verso 25, que es de los más profundos del libro de Daniel. La última parte del verso 25 nos dice, después de que pensará en cambiar los tiempos y la ley, se nos dice al final del 25 que serán entregados en su mano. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Quiénes? Yo pregunto, ¿quiénes serán entregados en su mano? Ya lo vimos, los santos del Altísimo. ¿Sí? Aquí el sujeto es o son los santos del Altísimo. Así que si completamos la frase del verso 25 diría: y los santos del Altísimo serán entregados en su mano hasta, ¿qué dice ahí? Tiempo y tiempos y medio tiempo. Los teólogos más estudiosos del libro de Daniel opinan que la palabra tiempo aquí, a diferencia de la palabra que acabamos de estudiar, semán, que se puede referir a una temporada o algún calendario, aquí la palabra tiempo se refiere a años, un año literal.
un año calendario. Entonces esta profecía anuncia que los santos de Dios, los convertidos durante el tiempo de la tribulación, serán entregados en las manos del anticristo hasta tiempo. Vamos a ir sumando. ¿Cuánto es un tiempo? Un año. Y luego dice, y tiempos en plural. Esto se puede referir al menos a 2 años. ¿Cuántos van? 3. Y luego dice, y medio tiempo. 3 años y medio. Eso quiere decir que la última mitad de la tribulación, recuerden, la tribulación es un periodo de 7 años, ¿de acuerdo? La última mitad de 3 años y medio será cuando el anticristo persiga con toda su furia a los santos del Altísimo. En la primera mitad, él va a intentar engañar al mundo, ¿sí? Y el mundo va a estar en una aparente calma, aparente paz. Aunque ya nos quitó nuestros ahorros y mis niños tienen que aprender la doctrina de los gays y de los homosexuales, y aunque necesito que me deje, que me pongan la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente, bueno, al menos tengo trabajo, ¿me entiendes? Al menos puedo comprar un poco de comida para mis 4 niños y cedemos a todo con tal de que nos dejen vivir, no importa. Va a haber una aparente paz los primeros 3 años y medio, pero a la mitad de la tribulación se va a descarar. Como ya les expliqué, va a entrar en el templo de Jerusalén, va a obligar a todos que lo adoren, y la última mitad de tiempo, tiempos y medio tiempo, que es la última mitad de la tribulación, el anticristo va a perseguir a los santos de Dios. Vámonos al versículo 26, por favor. Vamos a meterle lupa al versículo 26 para terminar. Después de todo este gobierno totalitario, absolutista, terrible y espantoso, diabólico del anticristo, aparece una buena noticia en el versículo 26. ¿Quieren escucharla? ¿Qué dice el 26? Léanlo conmigo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ándale. Todos los imperios del mundo inician, crecen, tienen su gloria, su majestad, su belleza, y después disminuyen y quedan reducidos al polvo. ¿No es cierto? Así ha sido con todos los imperios. ¿Dónde está Babilonia? En el polvo. Tuvo su tiempo de majestad, pero caerá, y cayó. Igual los medopersas, igual los griegos, igual el imperio de los norteamericanos, nuestros amigos de Estados Unidos que nos están escuchando. El imperio americano ya tuvo su momento de gran gloria y ahorita ya empezó a declinar, una declinación moral, espiritual y económica como nunca antes se había visto en Estados Unidos. El único imperio que es para siempre es el de Cristo. Ese sí nunca declina. Bueno, aquí se nos profetiza en el verso 26 que se sentará el juez. ¿Quién es el juez? El juez que dirige este tribunal es Cristo. Porque en Juan capítulo 5, versículo 22, la Biblia dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Así que el Padre es el juez supremo, desde luego, pero el que ejecuta el juicio no es el Padre, es el Hijo. Cristo es el juez. Y este juicio ya lo hemos estudiado anteriormente en el capítulo 7, en la visión del anciano de días. Si ustedes recuerdan, allá en Daniel capítulo 7, versículo 9, dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quebrantado en el fuego. ¿Qué le va a pasar al anticristo al final? En la batalla de Armagedón va a ser derrotado definitivamente. ¿Por quién? Por el juez, por el Señor Jesucristo. Abran su Biblia en Apocalipsis 19, les voy a enseñar uno de los versículos más esperanzadores y preciosos de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 19, 20 y 21. El jefe de todos los secuestradores, asesinos, violadores, blasfemos, idólatras y pecadores del mundo es Satanás, y su obra maestra es el anticristo. ¿Y qué le va a pasar al anticristo?
Apocalipsis 19, versículo 20, ¿ya lo tienen? Y la bestia fue apresada. ¿Quién es la bestia? El anticristo. ¿Y con ella quién? El falso profeta, su agente de publicidad, que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, es decir, todos los impíos que los siguieron en la batalla de Armagedón, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quién es el que viene montado en el caballo? Cristo, el juez. Y la espada es una representación de su juicio, de su ira. Apocalipsis 20, versículo 10. Después de 1000 años, cuando el Señor Jesucristo gobierne sobre este planeta, también el diablo o Satanás alcanzará a la bestia y al falso profeta en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 1000 años antes, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno es un lugar real, el lago de fuego es un lugar real, y ahí serán atormentados Satanás, el anticristo y el falso profeta, la Trinidad diabólica, por los siglos de los siglos, junto con todos los que no quisieron arrepentirse ni quisieron reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Impresionante. Y terminamos con Daniel 7, 27 y 28 rápidamente para cerrar nuestro estudio. Daniel 7, 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quiénes, hermanos? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cuando el anticristo sea arrojado junto con el falso profeta al lago de fuego, cambiarán las condiciones espirituales, sociales, políticas, económicas y físicas del planeta Tierra. Y cuando eso ocurra, el reino y el dominio y la majestad de todos los países del planeta Tierra que haya en ese entonces será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Voy a explicar muy rápidamente lo que significa esto. La palabra reino, Malcú, con acento en la U y K, Malcú, se refiere a un territorio gobernado por un rey y sus súbditos por un periodo de tiempo. Malcú, un territorio gobernado por un rey y sus súbditos por un tiempo determinado. En este caso, el territorio al que se refiere Daniel 7:27 es el planeta Tierra. El rey es Jesucristo y los súbditos seremos todos los redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos, ¿a quién le pertenece el planeta Tierra? ¿Quién es el dueño? Cristo. Cristo. Él lo creó, Él lo sustenta. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero temporalmente está siendo gobernado por Satanás. Cristo viene a reclamar lo que es suyo, lo que le fue quitado, porque el planeta Tierra le pertenece a Él. Cuando Él venga, gobernará por 1000 años sobre el planeta junto con sus súbditos. La palabra dominio, verso 27, shaltán, SH, acento en la segunda A, shaltán, así como suena, se refiere a la soberanía del reino. Esta palabra dominio está describiendo a Cristo como el rey soberano durante los 1000 años de gobierno que Él traerá sobre la tierra. El reino de Cristo será un reino santo y soberano. Y la tercera palabra, majestad, rebú en arameo, describe la grandeza y la belleza del reino. Entonces, este versículo que estamos estudiando es maravilloso. Aquí podríamos estar unas 3 o 4 clases. En el verso 27, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Nota de emoción que vamos a gobernar aquí junto con Jesús. Ay, pastor, pero la estoy pasando muy mal, estoy enfermo y la situación económica y el diablo me está atacando frecuentemente. Pues eso ya lo sabíamos, el diablo nos va a atacar diario, hermanos. Entonces dejemos de quejarnos por nuestra situación actual y comencemos a pensar
en que Cristo va a regresar muy pronto y que vamos a gobernar junto con Él con cuerpos glorificados. Y ahí nos vamos a reconocer los del estudio del miércoles a las 11 de la mañana y todos los santos de todos los tiempos del Altísimo y la iglesia de Israel. Y le voy a decir: ¿qué pasó, hermano Felipe? ¿Cómo estás? No, pastor, pues aquí ya con su cuerpo glorificado Felipe. La Lucy, hombre, la Lucy va a estar ahí tremenda, ¿verdad? Con su cuerpo glorificado. El Raulito Hernández, el buen Flocelo y Mari. Ahí vamos a estar, hermanos. ¿No les da gusto? Qué precioso. Y al final de este versículo se nos dice que su reino es reino eterno. Hay muchos versículos en la Biblia donde se nos aclara que el reino de Cristo es un reino eterno, eterno. Por ejemplo, Lucas 1, versículo 32, el ángel le dice a María: vas a concebir en tu vientre a Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de Cristo es un reino maravilloso y eterno. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Y el verso 28, porque se nos acabó el tiempo, lo explico muy brevemente. Daniel 7:28 dice: aquí fue el fin de sus palabras. Yo imagino que cada versículo fue como si el Señor le hubiera dado una revelación profética, como una metralleta, ¿no? Versículo 1, pa, 2, pa, 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 pa. ¿Cómo acabó Daniel? Dice Daniel en su postdata: aquí fue el fin de sus palabras. ¿Las palabras de quién? No, del ángel que le está explicando. Recuerden que es un ángel de parte de Dios que le está explicando. Ok, entonces aquí fue el fin de sus palabras, como diciendo: gracias, Señor, ya terminó esta visión por lo pronto. Y luego dice Daniel: en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. La palabra aramea para turbación implica una alarma, como alarma en el alma que te provoca un poco de temor, de miedo, de terror, y te hacen sentir como si te fueras a desmayar. Todo eso implica la palabra turbación en arameo. Impresionante. Entonces, recibiste así un flashazo de cosas, como los que se meten a ver películas así, ¿verdad? De terror y eso, y salen del cine y no pueden dormir, salen turbados, salen así como desmayados. Pues algo parecido le pasó a Daniel, pero esta no era una película de terror. Era la revelación profética de la ira de Dios en los días del anticristo. Mucho más terrible que cualquier película de terror, pero mucho más gloriosa, ¿verdad? Entonces Daniel queda turbado, queda como aterrorizado, siente que se va a desmayar, y en vez de venir con sus tres amigos: a ver, Sadrach, Mesach, Abednego, siéntense, necesito sacar esto, necesito expresarles lo que estoy sintiendo. No se lo dice a nadie. Dice: yo, Daniel, guardé el asunto en mi corazón. Daniel era una persona prudente. Cuando el Señor te revela algo quizá glorioso, algo que es Dios el que te está hablando, ¿verdad? Y es algo maravilloso, glorioso, quédate calladito. Porque luego hay unos cristianos bien chismosos: el Señor me dijo, hermanos, esto y aquello y aquello. Sí, pero luego eso puede prestarse a una presunción en tu corazón, ¿no? ¿Por qué el Señor sí te dijo a mí y a mí no? ¿Por qué el Señor te bendijo con ese trabajo tan increíble y a mí no? Y aparte presumes, presumido. Para evitar este tipo de malos entendidos, porque todavía estamos bastante en la carne, muchos de nosotros, lo mejor es imitar el ejemplo de Daniel o de María. ¿Se acuerdan cuando el ángel viene: hija, vas a quedar embarazada? Y ella, ¿qué dijo? Mas María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Se acuerdan? Esto nos habla de que Daniel era un hombre prudente. Seamos prudentes con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? ¿Aprendieron algo? ¿Qué le va a pasar al anticristo? Examen. Válago de fuego. ¿A quiénes va a perseguir? A los santos. ¿A nosotros? No, ¿qué pasó? Nosotros vamos a estar en el cielo, hermano. Va a perseguir a los santos en el tiempo de la tribulación. ¿En qué periodo los va a perseguir? ¿En la primera mitad o en la segunda? En la segunda. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué va a hacer con las constituciones de los países? La va a cambiar. ¿Qué va a hacer con el calendario?
El sistema educativo, ¿qué va a enseñar en las escuelas el anticristo? Adórenme, los homosexuales, todo eso está bien, porque él mismo va a ser homosexual. Vamos a terminar orando para dar un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este texto tan precioso que nos abre el entendimiento de la profecía acerca de lo que sigue en los próximos años, Señor. Muy probablemente en la próxima década, Señor, o décadas. Todo esto que estamos estudiando aquí en el estudio de los miércoles se va a cumplir al pie de la letra. Y nosotros queremos estar apercibidos, no para inflarnos de conocimiento teológico o profético, sino para que haya un sentido de urgencia en nuestra alma, en nuestro corazón, y ganemos las almas para Cristo. Prediquemos tu evangelio, Señor, que tu palabra sea conocida, que la salvación que hay en Cristo sea conocida en todo el mundo, Señor, y que muchos que pertenecen a tu iglesia puedan ser redimidos, puedan alcanzar salvación, Señor. Esperamos tu venida, Señor, en el arrebatamiento, y esperamos ese día glorioso donde establecerás un reino de 1000 años, y ahí estaremos contigo, gobernando sobre las naciones, gozándonos y dándote la gloria para siempre. En tu nombre precioso oramos, en el nombre de Cristo. Amén. Corte. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el